our subject is biblical Nuestro tema es la self-evaluation. autoexaminación bíblica Now, o el our autoexamen land, bíblico. Esta nación de Inglaterra y el Reino Unido en el tiempo presente no está en una época de fe. El final del mundo, el final de los tiempos, conforme a lo que nos enseña la Biblia, será la peor etapa en lo que respecta a la fe. Cuando digo fe, quiero decir unión con Dios, a través de la confianza en Dios, a través de la confianza en su palabra. Esta es una época de incredulidad. Esta es una época de gran ignorancia espiritual. Esta es una época de separación con Dios. Sin embargo, la mayoría de las personas todavía consideran de forma seria, ellos imaginan que si Dios estuviera ahí, entonces ellos pasarían cualquier prueba razonable para ser aceptados por Dios. Y muy frecuentemente gente muere y otros dicen, esa persona ya está allá arriba en el cielo, ya todo está bien, todo está en paz, está feliz, esa persona está siendo bendecida, incluso personas que nunca profesaron creer en Dios. Y esto es porque hay esta idea extraordinaria, incluso en aquellas personas que casi no creen en Dios en absoluto, incluso ellos tienen esta idea de que si hubiera un Dios, pues entonces ellos definitivamente pasarían cualquier prueba razonable para poder asegurar aceptación por Dios. Esta es la extraña confianza del corazón humano. Es una cosa sorprendente. Cualquiera que sea el instinto que el incrédulo todavía tenga respecto de Dios, esto le lleva a tener confianza, tranquilidad y esta gran presunción de ser aceptado por Dios. Este era el problema que tenía la nación más entrenada y religiosa en la tierra en los tiempos bíblicos, más entrenada en religión. Y se puede decir que la nación judía, desde luego, era el que había recibido mayor entrenamiento a creer en Dios. Se les dio grandes privilegios, grandes oportunidades, muchos maestros. Y al mismo tiempo, la narrativa del Antiguo Testamento dice que la nación muy frecuentemente era desobediente al mensaje que se les daba. Y ellos se apartaban del camino, se iban lejos de Dios. Y esa es la historia lamentable del Antiguo Testamento. Estos maravillosos pasajes de cómo las personas venían y conocían a Dios y caminaban con Él y probaban su fidelidad. Y también muchos otros que escritores bíblicos que narran la incredulidad y la rebelión de las personas. Y fue así que en el tiempo en el que Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo, en aquel momento de la historia, esa nación, y recordemos que el Señor Jesús era un judío, nació como judío, esa nación estaba muy lejos de Dios. Estaban en un estado de gran rebeldía en contra de Dios e incluso estaban bajo el juicio de Dios hasta cierto grado debido a esto. Y aún así vemos que todos ellos sentían que muy fácilmente pasarían cualquier prueba razonable para ser aceptados por Dios. Esto es sorprendente. Sus propias escrituras les decían que eso no era así. Sus profetas les decían que esto no era así. Una y otra vez se les decía que eso no era así, se les advertía respecto del comportamiento de las personas y su incredulidad y que no eran espirituales. Y no simplemente les quiero yo atacar, no, no, no. En aquel entonces ellos eran así. Simplemente estoy intentando decir que a pesar de sus faltas, sus fallas espirituales, ellos tenían confianza de que iban a ser aceptados por Dios. Y eso es lo que encontramos aquí en el versículo 9 del capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos, confiaban en sí mismos que eran justos, y menospreciaban a los otros, despreciaban a los otros. Y este era el estado de la mayoría de las personas en aquel entonces, en aquel lugar. Un ejemplo. Un ejemplo va a ser señalado aquí. Y esto era así a respecto de muchas personas. Ellos eran justos ante sus propios ojos. Ellos decían, somos el pueblo de Dios, estamos bien, somos aceptados por Dios. Ellos confiaban en sí mismos que eran justos, o que eran lo suficientemente justos, lo suficientemente buenos.
Y tanto era esto que despreciaban a los otros. Los menospreciaban, los despreciaban, a los gentiles, a los paganos, a las personas que ante todo cometían pecados en particular horribles. Los despreciaban. Ellos tenían tanta confianza de ser aceptados por Dios. Y nosotros tenemos que aprender a partir de esto, porque esta es una tendencia humana, el orgullo, la confianza en uno mismo, el suponer cosas que no tienen fundamento ninguno. Y lo hacemos también en esta área tan importante, la área espiritual. Nos decimos, no me tengo que molestar y ni preocupar, no tengo que pensar en estas cosas, no tengo que creer, no tengo que buscar a Dios, ni encontrarle, ni servirle. Cualquier cosa que sea, yo estaré bien. No me molestes, no me preocupes con ninguna amenaza religiosa, con ningún temor de Dios. Ya no tengo que pensar respecto de estas cosas. Yo estaré bien. Esta es la suposición extraordinaria del corazón humano. Y esto es verdaderamente una característica sorprendente de los seres humanos. Y Cristo dio esta parábola a esta gente al respecto de esta situación. Y aquí la tenemos y necesitamos estudiarla y meditarla esta noche. Es al respecto de dos hombres. Resultó que uno de ellos fue aceptado por Dios y el otro no iba a ser aceptado por Dios. Sin embargo, los dos empezaron en la misma situación, de verdad que sí. Eran tan malos el uno como el otro. Uno era muy religioso y el otro no era religioso en absoluto. Sin embargo, uno de ellos fue aceptado y el otro no. Dos hombres subieron al templo a orar, versículo 10. El uno fariseo y el otro publicano. La Biblia utiliza aquí la palabra publicano y quiere decir colector de impuestos. Y en aquel entonces un publicano así no era un servidor público, no era un oficial público. El sistema de impuestos en la Tierra Santa en aquel entonces era un sistema privatizado por completo. Uno compraba el derecho a recoger los impuestos. Se tenía suficiente riqueza y entonces se compraba este derecho. Uno buscaba ganar el derecho de recoger los impuestos para los romanos en una cierta región. Algunas personas podían comprar la franquicia, por así decirlo, de una área muy grande y otros solamente un área pequeña. Pero se tenía que pagar una gran cantidad de dinero inicial a las autoridades romanas y a cambio se podía recoger los impuestos y tener ganancia en lo que se recogía de impuestos. Ese era el sistema en aquel entonces. Y yo no estoy recomendando esto en absoluto, pero me sorprende que esto no haya sido adoptado en nuestros días, en estos días de privatización. Y así lo hacían en aquel entonces. Y este hombre, este colector de impuestos, este publicano, y el otro es su fariseo. Entonces hay dos y fueron al templo a orar. Y el fariseo era un miembro del clérigo. Siempre era así. Podría yo utilizar este término, él era alguien del clero judío. Y el grupo fariseico en el clero siempre tenían dinero. Eran hombres ricos. Eran sumamente religiosos en un sentido técnico, en el sentido de que ellos creían en llevar a cabo de forma escrupulosa los rituales ceremoniales de la ley judía y eran muy fuertes en esto. Tenía que ser llevado esto a cabo con todo detalle y esa era su religión. No eran buenos en la moralidad. Hay ejemplos de esto en las narrativas de los evangelios. El Señor Jesucristo les exponía y les condenaba por esto y les llamaba hipócritas con justa razón. Y es que lo eran. Y es que en sus asuntos morales no se preocupaban, eran malvados, eran hipócritas. Ocultaban sus secretos pecados, su vida secreta de pecado. Y entonces no eran religiosos en el sentido de que avanzaban en santidad, de que eran piadosos, pero eran religiosos en el sentido de cumplir de forma meticulosa la ley ceremonial, los aspectos ceremoniales de la religión. Eran el clero, como dije, eran ricos, son descritos en el Nuevo Testamento como verdaderamente orgullosos de sí mismos. Así que ellos eran los fariseos, el clero de aquel entonces.
Y muchos de ellos eran tan hipócritas y malvados, y aún así eran los fariseos. Y el fariseo estaba orando así, consigo mismo. ¿Acaso no es esto interesante? Oraba consigo de esta manera. Estaba en pie. No solamente significa que estaba en pie, cuando se ve la descripción del otro hombre que Cristo nos da, el otro hombre estaba lejos y ni siquiera alzaba los ojos al cielo. El colector de impuestos, el publicano, él estaba avergonzado de sí mismo, por eso se paraba de lejos. Sin embargo, el fariseo estaba de pie, era orgulloso, él podía estar de pie delante de Dios. Yo soy digno, decía él, yo soy digno de estar delante de Dios. Esa es su actitud, esa era su manera, su comportamiento. Y es descrito como que oraba consigo mismo. En otras palabras, mientras que él estaba, según él, orando a Dios, y él imagina que estaba orando a Dios, Cristo dice en la parábola que a la verdad estaba hablando consigo mismo. Él no estaba en sintonía con Dios, por decirlo de una forma. Dios no le estaba escuchando, Dios le estaba rechazando, él estaba hablando consigo mismo. Él estaba expresando su orgullo y su éxito. El fariseo estaba de pie y oraba así consigo mismo, consigo. Dios, dijo él, te doy gracias, te doy gracias. ¿Y de qué estaba dando gracias a Dios? ¿Acaso estaba dando gracias a Dios por su misericordia? No, no. ¿Acaso da gracias a Dios por su perdón? No tampoco. ¿Acaso da gracias a Dios por darle una nueva vida y fortaleza para poder vivir como debe vivir? No, ninguna de estas cosas las menciona. Más bien da gracias por lo que él imagina que ha logrado. Él no está dando gracias a Dios en verdad. Es una formalidad vacía. Él está utilizando palabras que no son sinceras. Te doy gracias, que soy mucho mejor que todos los demás. Esto es lo que representa lo que está diciendo. Te doy gracias, que no soy como los otros hombres. Soy tan bueno, dice él. Merezco tanto las cosas, dijo él. Otros son ladrones, extorsionadores, son injustos, son adúlteros, e incluso como este publicano. Y el publicano, este recolector de impuestos, muy probablemente si era ladrón, era extorsionador, porque eso es lo que se hacía cuando se compraba el derecho de recoger impuestos. Se exprimía todo lo que se podía de la gente. Se les cobraba muchísimo dinero. Se intentaba ganar la mayor cantidad de dinero que se pudiera y se utilizaba todo tipo de métodos para lograrlo. Extorsiones, cosas injustas. Los que cobraban impuestos tenían el poder de arrojar a la gente a la cárcel y él utilizaba esa capacidad que tenía. Sin embargo, el fariseo, él no lo había hecho. Sin embargo, está orgulloso de ello y mira a otras personas y donde ve algo pecaminoso, entonces lo utiliza para poderse jactar y para poder decir que tiene una justicia que le ganase aceptación con Dios. Entonces él oraba así consigo mismo y se jactaba de sus logros y de lo que él había logrado. Sin embargo, hay ciertas cosas que son bastante obvias en esta oración. No solamente habla consigo mismo, sino que estaba satisfecho consigo mismo. ¿Tú estás satisfecho contigo mismo, querido amigo? Y dices, ¿seré aceptado por Dios? La mayoría de las veces tal vez digas, soy amable, soy bastante generoso con las personas en mi actitud para con ellas, soy amigable, no daño a nadie, no le hago daño a nadie, no he hecho que nadie sea sumamente infeliz. Y más o menos razonas así y te dices a ti mismo, a ti misma, entonces seré aceptado, aceptada por Dios. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre de una forma extrema. Él estaba aplaudiéndose a sí mismo lo que él creía que eran sus atributos. Sin embargo, no habla respecto del amor por Dios. No se examina a sí mismo viendo si verdaderamente ha adorado a Dios de lo más profundo de su corazón, o si le ama o le obedece, o si vive por Dios, o si le está sirviendo. Él no puede decir
que nada de lo que ha hecho lo ha hecho por Dios. Y tampoco menciona otro aspecto de sí mismo, de su vida. No dice nada al respecto de sus pecados en su corazón, su orgullo, todas las cosas que estaban dentro de su corazón. Nunca nota estas cosas él. Él no piensa respecto de estas cosas. Está tan ocupado aplaudiéndose a sí mismo. Y así somos nosotros. Antes de venir a Dios, antes de ser convertidos, así es exactamente como somos. Soy amable, soy amigable, esto y aquello, pero no ponemos el dedo en el corazón. ¿Cómo pienso? ¿Cuán egoísta puedo ser? ¿Cuán orgulloso podemos ser? Todas las cosas que hacemos sin mencionar las lujurias internas del corazón, ocultas. Ni tampoco él menciona esto. No nos evaluamos como Dios nos evalúa. Y estos dos hombres, el publicano y el fariseo, ambos eran ricos. Normalmente los publicanos y los fariseos eran ricos. Ambos caminaban con ropas hermosas y los fariseos estaban muy orgullosos de sus mantos y los ornamentos religiosos que tenían en los mantos que llevaban. Y de forma similar, el que cobraba impuestos tenía cierto estatus en la vida. Y si esto hubiera sucedido hoy en día, él hubiera manejado un coche muy caro, hubiera exhibido su riqueza, su prosperidad, su estatus. Eso es lo que hacían. Ese era su hábito, su costumbre. Ambos eran muy respetados de cierta forma por las personas. Eran odiados también. La gente tenía celos de ellos y los odiaba. Y los fariseos eran odiados porque las personas sabían que ellos ponían carga en las personas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. Todos los, todas las ceremonias religiosas a detalle tenían que ser cumplidas y también eran odiados los publicanos debido a su avaricia y aún así eran respetados. Estos hombres tienen un estatus alto en la sociedad. Tienen autoridad y posición y la gente tenía celos de ellos. Y en ese sentido, las personas le respetaban. Ambos eran orgullosos y deshonestos. Ya hemos mencionado esto. Y al final, uno fue aceptado por Dios y el otro fue rechazado por Dios. Eso está en la parábola, evidentemente, y esto nos representa a nosotros. ¿Y cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál era la diferencia entre estos dos hombres? Bueno, uno oraba consigo mismo, era orgulloso de sí mismo, no tenía ningún sentido de Dios. Imagínense, vas al templo, era un lugar muy grande y todas las cosas físicas del templo, la decoración del templo, se supone que pusieran en nuestra mente una idea de la majestad y magnificencia de Dios. Pero este fariseo no tiene ni idea al respecto de esto. Se pone de pie, recto, y está orando esta oración orgullosa. No tiene ningún sentido de Dios. No siente, no considera la santidad de Dios, ni su justicia, ni el juicio de Dios, no tiene temor de Dios. No hay nada de esto en este hombre. Y nosotros somos así, ¿no es cierto? Antes de tener salvación, antes de ser convertidos a Dios, no tenemos ningún sentido de Dios. No nos damos cuenta de su grandeza eterna y su poder y de todo lo que sabe respecto de nosotros. Ni tampoco vemos nuestra propia pecaminosidad delante de Él, ni tampoco nuestra gran necesidad de perdón y misericordia. No tenemos entendimiento de estas cosas, no tenemos temor de Dios. Y si nosotros oramos como si Él fuera igual a nosotros. Él no sabe nada respecto de los secretos de nuestro corazón. ¿Y tú oras como un fariseo, te pregunto? ¿Estás agradada contigo mismo o misma? ¿Piensas que eres aceptada por Dios? ¿No tienes ningún sentido de Dios? Eso es peligroso, amigos. Si seguimos así, iremos a la eternidad y al juicio de Dios y luego fuera de su presencia. Y este era el fariseo. ¿Y qué hay respecto del publicano? Algo había cambiado dentro de él. Siempre había sido una persona de orgullo y que había robado el dinero, robado a las personas y las había engañado. Sin embargo, ahora es diferente.
Él viene al templo y les voy a decir algo al respecto de él, al respecto de este publicano. A él no se le permitía que entrase a la parte central del templo. Él estaba excomunicado, este recaudador de impuestos. Todos los recaudadores de impuestos automáticamente eran excomunicados, quitados de la sinagoga. Su tarea, lo que ellos hacían, se consideraba algo completamente inaceptable. Las autoridades del templo no lo aceptaban. Y eso es lo que significa en la parábola cuando dice que él estaba lejos, estaba allá afuera en la corte de los gentiles, siendo tratado como un hombre pagano. Y aún así, es humillado delante de Dios y se humilla a venir a esta corte de los gentiles. A él nunca le preocupó antes haber sido arrojado del templo debido a su profesión y la forma en que él llevaba a cabo su profesión. A él nunca le importó ni le preocupó esto. Él no tenía temor de Dios ni interés en Dios. Algo ha pasado aquí. Algo le pasó a este publicano, al recaudador de impuestos. Y ahora él viene al templo. Parece que ahora no le importa que la gente lo señalen. Ellos saben quién es él y dirán, ¿qué está haciendo este aquí? Solamente se le permite llegar hasta cierto lugar, pero el hecho de que él esté aquí, él ha tenido un cambio en el corazón. ¿Qué es lo que le ha traído a este lugar? A él no le preocupa quién le esté viendo. Parece que está lleno de dolor. Parece que tiene ansiedad y está preocupado. Parece que ha perdido su orgullo. Él viene postrado. Ni siquiera quiere levantar los ojos al cielo. Y mira lo que dice versículo 13 aquí en la narrativa. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ahí en la corte de los gentiles, porque era un hombre excomunicado. No quería alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, se golpeaba el pecho. En esa forma cultural que expresaba gran dolor y vergüenza en aquel lugar, en el oriente, cuando se golpeaba en el pecho y se dice a sí mismo, más bien le dice a Dios, perdón, le dice a Dios en oración, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ha cambiado, nótenlo. Dice, ten piedad de mí, sé propicio a mí. ¿Qué es lo que le ha pasado? Él no tenía ningún deseo de buscar a Dios antes, sin embargo, ahora todo ha sido transformado. Y este publicano representa a la persona quien ha escuchado al respecto de Cristo. En la parábola, él representa a la persona que una vez estaba lejos de Dios, pero que ha escuchado el mensaje de la misericordia de Dios. Ha escuchado al respecto del arrepentimiento y la fe del Evangelio. Que se tenga fe en el Evangelio, él ha escuchado, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. La oferta, el llamado a la salvación. Él ha escuchado como Nicodemo. En su caso, él era un orgulloso fariseo y escuchó las mismísimas palabras de Cristo. No os maravilléis que os dije, tenéis que volver a nacer, tenéis que tener una vida cambiada, una nueva vida. Este publicano representa a la persona que ha escuchado el llamado de Dios, porque Dios amó tanto al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Este publicano representa a la persona en cuyo corazón ha habido una obra de Dios y ha sido quebrantado ya y ha sido humillado hasta el polvo y entonces se da cuenta que es un pecador condenado. Ha estado sorprendido por el poder de Dios, ha sido cambiado. Esto es lo que la conversión a Cristo es. En un momento estoy lleno de mí mismo, orgulloso, soy indiferente a Dios, no me importa, no estoy interesado en el cielo o en Dios o en la fe o en Cristo. Y algo me cambia, algo me sorprende. Y ya no puedo quitarme de esto. Él tenía consternación, él está quebrantado, dijo, soy pecador delante de Dios, necesito su perdón, no soy aceptable delante de Dios. Ahora tiene un nuevo entendimiento y decimos que es una persona que tiene convicción de pecado. Quiere decir que se ha dado cuenta que hay un juicio allá adelante, que hay un Dios que es puro, que no está sucio, que no le va a aceptar así como es Él. Tiene una deuda de pecado y Él lo ha visto. Y esto es lo que pasa cuando Dios te prepara para poder venir a Dios.
y Él obra en tu corazón. Un momento dices, estoy bien, no soy tan malo, soy mejor que la mayoría de la gente, seguro que llegaré al cielo y el siguiente minuto dices, sientes más bien que hay tantos problemas contigo y te das cuenta que hay pecado en tu corazón dentro de ti y el hecho de que no tienes vida eterna, lo ves, no hay un destino eterno y sientes, notas estas cosas y comienzas a anhelar saber el camino a la salvación y deseas venir a Cristo y deseas conocerle y entonces por fin ves la misericordia de Dios. Él vino al templo, se quedó allí en la corte exterior de los gentiles. Él ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo y se llamaba a sí mismo pecador. Y mira las palabras que utiliza. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, ten piedad, sé propicio a mí, pecador. Estas son palabras muy importantes. Ten piedad, sé propicio. El griego literalmente dice una cosa así. El original dice una cosa así. Sé una propiciación para mí. Algo así. Que yo pueda ser propiciado, reconciliado, que se pague por mi pecado. Y te voy a decir lo que significa esto. Este recaudador de impuestos, él era judío, ya se los dije. Él había tomado esta profesión, era rico, había sido excomunicado, sacado del templo. A él no le había importado nada de esto, no se preocupaba. Sin embargo, ahora vino al templo y él podía percibir el aroma de los sacrificios que se ofrecían. A él no se le permitía pedir que hubiese un sacrificio por sus pecados. Los sacrificios no quitaban el pecado, sino que eran una representación. Cuando se mataba el animal, y se ofrecía el animal en sacrificio por el pecado, esa ofrenda le enseñaba a las personas que tiene que haber una redención, un pago por el pecado. Y Dios un día lo haría. Y todos aquellos que se arrepintieran de su pecado que no simplemente desaparecería y su culpabilidad que tampoco se desvanecería, sería castigado esto de otra forma, de modo que ellos pudieran ser liberados de esta culpabilidad. Y a través de todos estos años, en la era del Antiguo Testamento, los sacrificios se ofrecían, y si las personas entendían el sacrificio, confiaban en él, diciendo este sacrificio es una ilustración de cómo un día el Mesías venirá, el Mesías vendrá, y mi pecado será pagado en mi lugar. Y Cristo lo iba a hacer, él era el Mesías, él vendría, él iría a la cruz del Calvario, y no habría un sacrificio literal de sí mismo, pero habría un sacrificio, porque él sufriría y moriría a medida que la culpabilidad y el pecado de los que serían perdonados fuera puesto en él. Entonces él iba a ser castigado por esto en nuestro lugar. Y es interesante que aquí en la parábola, las palabras que Cristo pone en la boca del colector de impuestos se están cerca a esto. Oh Dios, haz redención por mí. Haz este pago de pecado por mí. Señor, estoy excomunicado. No puedo venir a la sinagoga. No puedo ofrecer un sacrificio. No se me permite llegar cerca del altar. No puedo acercarme al sacerdote. Tengo que quedarme aquí afuera en esta parte. Oh Señor, haz pago, haz redención por mí. Esas son sus palabras literales de este hombre, que se traducen: sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconcíliame, propicia, paga por mi pecado. Y eso es lo que Cristo hace. Si tú vienes a Cristo y dices, Señor, perdona mi pecado, cambia mi vida, tráeme a tener unión contigo. Y si tú eres sincero y lo dices de lo profundo de tu corazón, puedes tener la certeza de que Cristo habrá hecho redención por tu pecado y en la cruz del Calvario tu castigo habría sido incluido en el precio que Cristo pagó, de modo que puedes decir, Dios, sé propicio a mí, ten piedad de mí, paga por mí. Os digo, versículo 14, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
Este hombre fue aceptado por Dios. Él fue a su casa, fue aceptado inmediatamente. Inmediatamente. No hubo retraso. El momento en que se arrepintió de su pecado y clamó y confió en Dios para que pudiera Dios hacer redención de sus pecados, entonces sus pecados fueron perdonados y quitados. Su corazón fue cambiado, su vida renovada, fue hecho un ciudadano del cielo, fue puesto camino al cielo. Y así pasaría con cualquiera que esté escuchando que diga, Señor, sé propicio a mí, ten piedad de mí, reconcíliate conmigo, Señor. Quita mi pecado, mi Dios. Y él fue justificado. La justificación, qué palabra tan maravillosa es esta. Justificación. ¿Y sabes qué significa en los términos bíblicos? ¿Qué significa ser justificado? Significa que Dios declara que eres justo o justa, que estás limpio o limpia delante de Él. Y tú nunca puedes estar limpio delante de Dios en tu propia capacidad. Tú jamás puedes cumplir sus estándares perfectos de pureza y santidad, no. Sin embargo, Dios dirá, estás limpio, limpia. Eres justo o justa. Ahora te trataré como si nunca hubieras pecado. Más aún, ahora te trataré como si merecieras una recompensa eterna y felicidad en el cielo. Te declararé como hace un juez con respecto a una persona que dice que es inocente en la corte. Te voy a declarar inocente, como si jamás hubieras pecado, como si te hubieras ganado todas las bendiciones de una justicia perfecta. ¿Y cómo puede Dios hacer esto? ¿En qué se fundamenta para hacerlo? ¿Cómo el Dios y juez perfecto de toda la tierra me puede declarar a mí justo, justa, cuando no lo soy? Sí lo puede hacer, porque Cristo ha tomado mi castigo por mí. Él ha sido mi representante si confío en Él. Él ha muerto en mi lugar. Él ha llevado la culpabilidad de mi pecado. Entonces Dios puede ser justo y el que justifica a aquellos que creen en Jesucristo. Y entonces este hombre fue a su casa, descendió a su casa justificado, y las palabras para terminar, donde dice aquí, porque cualquiera que se ensalza, versículo 14 a la mitad en adelante, será humillado. Aquí en la parábola, el fariseo se exaltó a sí mismo. Y fuera de la parábola, me tengo que preguntar, ¿yo me exalto a mí mismo? ¿Yo pienso que voy a pasar a cualquier prueba razonable? Me he exaltado a mí mismo, a mí misma. No tengo ningún sentido de Dios si digo esto. No tengo sentido de mi pecaminosidad y mi necesidad. Me jacto yo solo o sola. Y digo, no me tengo que preocupar, voy a estar bien. Y el que se humilla a sí mismo dice, soy un terrible pecador, estoy sucio o sucia. El que dice, necesito un Salvador. El que dice, necesito a alguien que tome mi lugar y entonces pague por mi pecado. Necesito nueva vida en Cristo. Necesito unión con Dios y necesito vida espiritual. Señor, sálvame. Yo que no merezco nada y soy pecador. Y el que se humilla, versículo 14 al final, será ensalzado, levantado, hecho un hijo de Dios. Será puesto camino al cielo. Estas cosas son extraordinarias. La misericordia de Dios es maravillosa. Los adjetivos que se utilizan en la Biblia a medida que termino para hablar de la misericordia de Dios han sido entretejidos en muchos himnos cristianos. La misericordia de Dios es como un inmenso océano, dice un himno, como una gran inundación, dice otro texto, como un gran torrente, dice otro himno. La misericordia para ti y para mí es tan maravillosa que la amabilidad amorosa de Dios, la muerte sacrificial de Cristo y todo el amor de Cristo para que haga todo eso, cómo está listo para perdonarnos Dios, esto es inmenso, es maravilloso. Y esto
puede limpiar todos nuestros pecados si verdaderamente confiamos en Él. Entonces estaban estos dos hombres y tú podrías pensar que el hombre religioso sería aceptado y no fue así. Tú tal vez podrías pensar que el que no era religioso jamás sería aceptado. Sin embargo, fue aceptado. Y solamente porque se humilló a sí mismo y se arrepintió de su pecado y pidió que fuera Dios propicio a él. Oh Señor, concede pago por mí. Esa tiene que ser nuestra oración. Oremos juntos. Oh Señor, Padre Celestial de gracia, míranos, Señor, recuérdanos a todos, Señor. Ayúdanos a que podamos ver estas cosas, Señor. Oh Señor, el mensaje de tu amabilidad es tan simple. Y aún así sabemos por nuestra propia experiencia que es imposible que podamos entenderlo debido a nuestro corazón de piedra, a menos que tú obres dentro de nosotros y nos muestres estas cosas, Señor. Muéstranoslas, acláranoslas y tráenos a buscar misericordia tan solo. Y perdón, Señor, tu amor perdonador y cambia nuestras vidas. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.